Hola, ¿qué tal? Bendiciones, sean bienvenidos una vez más a su programa del Discipulado del Evangelio Ordenado, transmitido a través de Radio Tiempo 1200 AM y también en nuestras plataformas digitales como lo es la www.radiotiempo1200.com, la www.reformatv.net y la www.iglesiacaminoalcielo.org. También en nuestro canal en YouTube, Edificando por la Palabra, y en la aplicación de Facebook Live. Como siempre, qué bendición poder compartir con ustedes el mensaje del Evangelio. En este tiempo compartiendo las lecciones de la EBS, que es el Evangelio Básico para los Obreros. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias primeramente a nuestro Dios eterno, en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la coordinación y producción el licenciado Oliver Noguera. En los controles nuestros hermanos Fabián Talero y Víctor Mijares, y quien tiene el inmenso placer de conducir y producir este programa para ustedes, su amigo el pastor Héctor Durán. El día de hoy continuamos con la lección número 14, titulada La convivencia de Jesús en el evangelismo. La cita bíblica, Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Dice la palabra de nuestro Dios, Marcos 3, de 13 al 15, dice: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Que el Señor añada gracia a su palabra, y a aquellos que siempre nos sintonizan, aquellos que siempre están siguiendo nuestras redes, nuestras plataformas, en especial los obreros que en este tiempo se entrenan para la evangelización de esta nación, Latinoamérica, las 237 naciones y las 5,000 tribus. Mire, de verdad que nada es casualidad en Dios, sino siempre hay una causalidad. En este tiempo de haber ocurrido lo del terremoto acá en nuestro país, Dios ha permitido que el equipo de evangelismo, los obreros, salgan al campo con nosotros, los evangelistas, y eso nos permite a nosotros cumplir el modelo de evangelismo y de convivencia que tuvo Jesús. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hizo Jesús, y lo leímos ahí, lo primero que hizo Jesús fue llamarlos. Nosotros no llamamos a los hermanos, a los obreros, los evangelistas, los discípulos, no, los llama el Señor. Pero el Señor sí nos llama a nosotros a poder estar con ellos, ir con ellos al campo. Entonces, qué bueno es saber que nosotros, como discípulos del Señor, el objetivo o la razón por la cual nosotros tenemos que ir al campo es porque los evangelistas, los obreros y los discípulos tienen que abrir los ojos, y allí van a encontrar las respuestas de todo aquello por lo que han estado orando. Y eso es lo que nosotros en este tiempo hemos podido experimentar acá como equipo de evangelismo en nuestra iglesia. Entonces, es importante que nosotros podamos examinar siempre todo lo que Jesús hizo con los discípulos. Por eso encontramos allí que Jesús lo primero que hizo fue llamarlos. Los llamó para estar con ellos, y de paso después los envió a predicar. Es decir, que ese tiempo que estuvo con ellos, ¿qué hicieron? Se entrenaron. Vieron cómo Jesús en el campo les enseñaba a ver cómo estaba el campo, pero también al ellos estar en el campo podían ellos sanarse de sus heridas, podían dejar todas aquellas estructuras, todas aquellas cosas que no les permitía abrir los ojos. Entonces nosotros en este tiempo tenemos que ver que Jesús sigue haciendo la misma obra que hizo con los discípulos,
la sigue haciendo hoy en día con nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, porque es el que nos guía para ir al campo. Entonces, cuando examinamos todo lo que Jesús hizo con los discípulos, no podemos dudar de que nosotros en este tiempo somos esos discípulos que vamos al campo dirigidos por el Espíritu Santo para poder cambiar toda la perspectiva que nosotros antes teníamos del evangelismo, pero también para cambiar las estructuras, poder estar concentrados. Aún en el campo podemos estar concentrados. ¿Concentrados en qué? Concentrados en el discípulo, concentrados en ese remanente, concentrados en aquel que le dará continuidad en el campo. Entonces, Jesús nunca vio la condición de ninguno de los discípulos y nunca se puso a decir, tú sí me sirves, tú no me sirves. Simplemente los escogió, los llevó. Somos nosotros que en el campo descubrimos todo lo que el Señor un día colocó de antemano en nuestras vidas. Quiero que usted sepa algo. No se sienta menospreciado, no se sienta menos que ningún otro, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones, talentos, capacidades y habilidades. Ojo, pero eso lo dio Dios solo para la obra de Él. Por eso es que los discípulos van a descubrir muchos de esos dones, talentos, capacidades, habilidades en el campo cuando están haciendo la evangelización. Entonces, dentro de este contenido del día de hoy, vamos a desarrollar esto. Punto número 1. Vamos a notar la diferencia de las enseñanzas de Jesús y los fariseos. Jesús vio con sus ojos a los discípulos caminando con ellos y les hizo entender todos los mandamientos. Es decir, lo primero que les enseñó fue estar sujetos. No les enseñó a ser unos rebeldes, no, les enseñó a ser sujetos. Es una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta siempre. Jesús nunca les enseñó a sus discípulos rebeldía, nunca les dejó abandonar nada que no fuera por causa del reino. Y cuando Él dijo que todo aquel que le quisiera seguir tenía que abandonar padre, madre, esposa, hijos, no le dijo estaba hablando de las emociones, de los sentimientos. Es decir, no me puedes seguir cuando estás dominado por tus sentimientos, por tu padre, por tu madre, por tu esposa, por tus hijos. A eso es que me refiero y a eso es que se refería Jesús también. Es importante que lo sepan. Entonces ustedes, mis amados obreros del Señor, oigan esto. Los fariseos tenían escuelas, leyes, organizaciones y eran ordenados en todas las cosas bajo estatutos, pero los cambios que tenían ellos eran externos a través de la religión. Imponían pesos, cargas a las personas que ni siquiera ellos podían cumplir. Hoy en día, los fariseos no están lejos. Los fariseos a veces los tenemos bastante cerca. Los fariseos son conocedores. Escúcheme esto, los fariseos, los escribas de hoy en día son conocedores de la palabra. No son aquellos que están allá afuera que no conocen nada de Dios, no. Son los que conocen las cosas de Dios. ¿Pero qué hacen? Hacen como dice Mateo 16, versículo 14. Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, muchos de los fariseos y escribas que tenemos hoy en día, ¿de qué están llenos? Llenos de religión, llenos de misticismo, llenos de legalismo, llenos de estructuras y dogmas humanas que el Señor nunca hizo ni estableció para que la iglesia estuviese bajo esos dogmas. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, la iglesia muchas veces
hoy, las iglesias misioneras, evangelísticas, el 95%, escuche este detalle, el 95% no evangeliza. Sin embargo, usted ve los nombres que tienen esas congregaciones: Iglesia Evangelística Misionera, Iglesia Internacional Evangelista Misionera, hasta lo último de la tierra, por decirle algún término. El 95% de esas congregaciones no hacen la evangelización del mundo. ¿Por qué? Ni no evangelizan. Porque solo están enfocados en ellos mismos, en sus organizaciones. Solamente están enfocados en el número. Están enfocados en un crecimiento externo para que ser muchos, llenar lugares. Pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Realmente esas fueron las enseñanzas de Jesús y ese fue el método de Jesús? ¿Esa fue la manera de Jesús modelar el evangelismo y la evangelización? Definitivamente no. Los fariseos tenían un grupo, seleccionaban a la gente según les convenía. Hoy también podemos decir, en muchos lugares de ciudades, las iglesias hacen este tipo de selección. Apartan a las personas que pueden tener cierta reputación, intelecto o dinero y las sientan en lugares privilegiados. Y a los que no tienen mucho o a los que no tienen nada son los que ocupan los últimos asientos o simplemente no están en ese grupo que les acabo de mencionar. ¿Qué diferencia es dentro del movimiento? Dentro del movimiento hay un mensaje para cada una de estas personas, para enfocarlas y no se sientan menos, sino para que puedan saber qué realmente van a hacer dentro de la obra de Dios para la evangelización del mundo. Las iglesias siguen enfocadas en sus agendas personales, en hacer muchas oraciones, hacer muchos estudios bíblicos, hacer muchos eventos, pero no hay nada de evangelio en ellos. Solo es una religión más. Muchos se ocupan por llenar lugares grandes. Multitudes le exigen a sus líderes a cumplir con cierta cuota, que muchos de esos hombres y mujeres terminan siendo de verdad tremendos líderes mientras gozan de una juventud, pero ya cuando pasan de los 40 años ya están cansados y decepcionados, ya no quieren hacer más nada. ¿Por qué? Porque se desgastaron dentro de sus organizaciones para hacer, entre comillas, la obra del Señor o la evangelización. Pero nosotros debemos tomar en cuenta todo el evento que ha pasado en este tiempo en nuestra nación. Yo voy a decirlo así con toda responsabilidad, es una excusa. Pero una excusa de Dios para nosotros, la iglesia. No la excusa que Dios tuvo para poder levantar a la iglesia y que la iglesia... No. Solo que las crisis, las situaciones difíciles son las que realmente Dios aprovecha para que la iglesia realmente tome el lugar que le corresponde. Es decir, tome el lugar para la evangelización. No para que vaya y se entrone y tome los lugares y se conviertan después en unos terratenientes evangélicos. No. Es para que podamos ir juntos, sin denominación, solamente como dice la palabra, en un mismo sentir y imitando a Cristo, demostrando el amor de Dios en las personas. Entonces es importante que entendamos eso. Los religiosos siempre vivían con una vida piadosa externa ante los demás, pero sus vidas en secreto eran tremendas, terribles. Acuérdense aquella mujer que fue sorprendida
en el mismo acto del adulterio, esa mujer, ¿quiénes fueron los que la acusaron delante del Señor? No fue la multitud en general. Porque pregunto, ¿quién le recordó a Jesús lo que decía la ley acerca de una mujer adúltera? ¿Tú crees que el pueblo común le iba a recordar eso? No, siempre tenía que haber alguien que lo recordara, y ese tenía que ser un sacerdote, alguien que ejerciera autoridad espiritual en ese lugar. O sea que quien le recuerda a Jesús, esos son los sacerdotes. Entonces, cuando nosotros empezamos a meditar un poquito y ver por qué la están acusando, no es porque la encontraron, pero ¿por qué la encontraron? A alguien les lanzó el chisme. Bueno, también es porque a lo mejor la mujer no se transó con alguno de ellos. Entonces, vemos estas cosas y a veces alguien se puede sonrojar y decir, oye, pastor, ¿de dónde usted saca eso? Nosotros sabemos, hombres y mujeres de Dios, nosotros sabemos que a veces tenemos tantas cosas ocultas dentro de miembros de la iglesia, porque a veces están en la iglesia pero no disfrutan el evangelio y terminan algún día siendo acusados y señalados por esa área de sus vidas donde nunca fueron libres y donde nunca fueron sanos. Por eso es importante. Cuando nosotros vamos al campo, mire que es importante el roce del uno con el otro, pero siempre con el que le pueda modelar un líder a aquellos que van al campo. Es importante. No que vean cómo se comporta, no se trata de comportamiento, se trata de el temperamento espiritual que tengamos. De eso se trata de la naturaleza espiritual en la que realmente nosotros estamos. En el punto número 2, cuando el entrenamiento llega a su fin, ese entrenamiento entonces comienza a hacer algo en la vida de cada uno de nosotros, comienza a echar raíces. Y alguno dirá, pastor, pero es que nunca termina el entrenamiento. Es verdad, nunca termina el entrenamiento. Pero hay entrenamientos que tienen su fin y entonces tiene que venir el fruto de eso. Entonces el fruto de haber estado entrenando, habernos entrenado durante tantos años, el objetivo debe ser que nosotros podamos ver el sistema del evangelio en la vida de nuestros hermanos, en la vida de los creyentes y por supuesto verlo en la iglesia y verlo en el campo. O sea, ver establecido ese sistema. ¿Cuál sistema? Porque a veces esto también como que causa a veces cierta, vamos a decir, como cierta roncha en algunos. Es decir, el sistema donde siempre se está dando el movimiento de vida en un aposento alto, donde siempre se está formando ese equipo que está haciendo conclusión de vida solo en Cristo, y donde siempre hay una casa de misiones donde se están entrenando los discípulos para ir juntos al campo y poder hacer el evangelismo especializado y después salvar una región a través de una iglesia regional. Ese es el sistema. Por supuesto, ese sistema primero tiene que estar en cada uno de los evangelistas, y para que ese evangelista tenga ese sistema, debe vivir una vida de un evangelista, y la base fundamental de ese evangelista es la palabra, es decir, solo Cristo. La oración, es decir, solo estableciendo el reino de Dios. Para establecer el reino de Dios en mi vida, yo tengo que estar quebrantando el reino de Satanás que un día se estableció en mí. Y por último, poder tener esas evidencias que tiene el evangelismo en nuestras vidas, que no es otra cosa que poder disfrutar de compartir el evangelio de manera natural y salvar nuestra próxima generación, salvar a los remanentes, que es encontrarnos con los discípulos que le darán continuidad
Eso es el sistema. Entonces, cuando nosotros, ese entrenamiento es constante, entonces mira lo que pasó con los discípulos de Jesús. Fueron llevados al campo, ¿para qué? ¿Para evitar la gente? No, no fueron al campo para evitar la gente. Fueron al campo para que pudieran ver con ojos espirituales lo que tenía atormentada a la gente. También los llevó a los lugares altos. ¿Para qué los llevó a los lugares altos? Para entrenarse en la oración. Si algo hemos entendido en este tiempo, mis queridos obreros, hermanos, es que nosotros, la torre de oración tiene que ser una realidad y una verdad en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder disfrutar de la llenura del Espíritu Santo, para poder disfrutar de esa guía en todo lo que hacemos. Entonces, a veces pensamos que nosotros tenemos que ir a una montaña. Sería fabuloso, sería extraordinario poder ir a una montaña y poder allí hacer respiración profunda, meditar en la palabra. Y que aquí tenemos el Ávila cerca. Pero ahora entiendo por qué nuestros hermanos en Corea lo pueden hacer con tanta facilidad. Porque ellos en todos los lugares tienen cerca un lugar, una montaña donde suben, caminan, respiran, meditan, y eso también es parte de un sistema de una nación, cuando una nación tiene ese sistema. Pero no importa, nosotros aquí, aunque no tengamos las montañas físicas para hacer nuestro ejercicio de caminar, de respirar y poder meditar, tenemos algo que yo llamo nuestro cuarto de guerra. Ese lugar y ese tiempo donde nosotros vamos a orar de manera concentrada, de manera marcada, de manera profunda, y podemos respirar. Entonces es importante que tengamos eso. Lo otro, algo que también sucedió que los discípulos tuvieron que tomar en cuenta es que Jesús, durante la semana de la pasión, estuvieron juntos sin perder el ritmo, o sea, allí estuvieron siempre juntos, hasta que Jesús estableció lo de la Santa Cena. Allí, ¿cuándo vino la dispersión? En la muerte. En la muerte de Jesús todos los discípulos fueron dispersos y vino la persecución. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros sabemos que Jesús le había dado unas instrucciones. Manténganse unidos. Y lo bueno es que Jesús resucita y los entrena, le hace, mire el entrenamiento final para ellos. O sea, el entrenamiento final personal. Les hace el entrenamiento personal, que es los 40 días. Y en esos 40 días, ¿qué hizo Jesús con ellos? Lo que hizo fue confirmarle todo lo que ya les había enseñado anteriormente. Entonces nosotros en este tiempo debemos de meditar en ese final de ese entrenamiento. Hay un final de cada entrenamiento. Nosotros ahorita acabamos de hacer una concentración de una campaña de 40 días de oración. Y eso decía el pastor durante el mensaje del púlpito. Eso tiene que traer un resultado. El resultado se llama objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros sabemos que el objetivo son los discípulos. El objetivo es poder salvar a aquellas personas con las que tuvimos los encuentros. Ir a salvar esos lugares a donde fuimos. O sea, darle la continuidad. Eso es lo que significa eso. Y por último, aquí en este punto, Jesús, algo que hizo cuando estaba con los discípulos, Jesús los llevó consigo mientras ministraba a las multitudes. ¿Sabe que una de las cosas que Jesús siempre habló a las multitudes, pero los discípulos estaban allí? Y muchas veces les preguntaban a Jesús cosas como que, por ejemplo, Señor, hay mucha gente, es muy tarde, no han comido, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús les respondió, denle ustedes de comer.
Y por allá siempre hay uno que sale. Bueno, Señor, lo único que nos queda es 2 peces, 4 panes. Es impresionante. Yo meditaba en eso. Porque a veces nosotros, mire este entrenamiento final, esto es un entrenamiento para ellos. ¿Qué Jesús les demostró ahí? La fe, no solamente la fe, le demostró la seguridad que cuando se está haciendo la obra y la voluntad de Dios, Dios siempre va a respaldar su obra. No nos corresponde a nosotros. Esta semana pasada tuve un encuentro con una pareja pastoral en La Guaira y me contaban un testimonio, una anécdota que les pasó a ellos, de una instrucción que Dios les dio. Y yo escuché en una oportunidad, Dios está buscando es solamente un loco que le crea. Y perdóname el jergo coloquial, pero eso es lo que Dios está esperando. Un loco que le crea en medio de cualquier circunstancia, cualquier crisis. Y ellos me contaban que se pusieron a orar y el Señor les dice, quiero que les des comida a esos niños. Y ellos estaban pasando la peor época de sus vidas, no tenían dinero. Y ellos dijeron, bueno, si Dios nos está mandando, vamos a darle. Organizaron. Y ellos dicen que 2 horas antes de repartir la comida, llegó toda la provisión. Entonces ellos dicen que ellos de ahí en adelante entendieron que si el Señor les daba una instrucción, ellos solamente obedecían. Para eso hay que ser osado. Yo tengo que ser honesto. Yo allí le decía al Señor, Señor, perdóname mi incredulidad, pero yo aquí me pongo como medio Tomás. Si yo no veo, yo no creo. Entonces, esas son cosas que hoy en día el Señor me permite para ver por qué a veces no suceden las cosas. Es precisamente por la incredulidad. Entonces, una de las cosas que Jesús en sus entrenamientos finales con los discípulos, lo primero que hizo fue quebrantar la incredulidad al punto que cuando estaban en la barca y después que salieron de allí, les dijo, hombres de poca fe. Es decir, hay que entrenar la fe en este tiempo. Claro que tenemos que entrenarla, porque yo entiendo, ahí el salmista David decía que el Señor abría caminos donde no hay y hacía brotar aguas donde no había, que es en los desiertos. Podría poner un oasis. Y nosotros en este tiempo tenemos que practicar eso. Y yo le decía al Señor, bueno, Señor, por favor, ayúdame que yo pueda entrenar mi fe en este tiempo. Que realmente yo pueda creerte a ti y yo esté seguro que cuando tú me hables yo pueda obedecer. Solo eso. Punto número 4. Vea esto. Jesús no solamente compartió con sus discípulos, sino también compartió con otros, cosas que los discípulos los reventaba. Por ejemplo, Zaqueo, Lucas 19:7. Zaqueo, ¿quién era Zaqueo? Un recaudador de impuestos. O sea, aquel que andaba cobrándole, mira, tienes que pagar. Y de paso era chiquitico, feo. O sea, no tenía las cualidades para llamar la atención a Jesús. Sin embargo, cuando escuchó de Jesús, fue y se subió a el árbol más grande para que Jesús, al pasar, Jesús lo pudiera ver. Y cuando Jesús lo vio, le dijo, hey, necesito ir a cenar contigo. Y cuando estaban allí, el Señor, los discípulos, ¿qué hace el maestro comiendo con este pecador? Es tremendo, porque en el campo, hoy en día que yo puedo entender lo del campo, yo digo, es que definitivamente el campo es el que entrena a la gente. La gente no se entrena en la iglesia metida. No. O aquí en las 4 paredes que la gente le dice a la iglesia, no. Vamos a decir los creyentes. Yo creo que es lo mejor para decir. Los creyentes no crecen encerrados en el local de una iglesia o de una congregación. No,
Los creyentes crecen cuando ponen por obra lo que Jesús dejó como modelo para poder hacer la obra de la evangelización, esa obra de evangelismo. La mujer samaritana, tremendo esto. Juan 4, 39 al 42. La mujer samaritana, cuando tuvo el encuentro con Jesús, yo me imagino a los discípulos diciendo, cónchale, Jesús por fin está hablando con una mujer, ¿vale? Como que ahora tiene novia. Jesús como que encontró novia. Lo malo es que encontró de novia una enemiga, porque nosotros no le hablamos a los samaritanos. Imagínense eso. Y resulta que esa mujer se convirtió en una de las primeras evangelistas para ir a Samaria. ¿Sí? Y fue la primera evangelista que usó el Señor para que fuera a Samaria. Entonces tenemos que ver esto. Y alguno me preguntará, pastor, pero usted dice la primera evangelista. Sí, porque cuando vemos la historia de Felipe, la vemos allá en el libro de Hechos. Y aquí estamos hablando que las personas, que Jesús todavía estaba aquí vivo. Y cuando Felipe, ya Jesús había ascendido al cielo, ya los discípulos habían experimentado lo del Pentecostés, es decir, ya estaban esparcidos. Por si acaso alguien tiene dudas sobre eso. Entonces, Jesús no solamente trató con los discípulos, eso tiene que ver con algo con nosotros. Cuando Jesús le dijo a los discípulos allá en Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, dijo, toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Ahí le dice a dónde. Vayan a Jerusalén, vayan a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. Ahí está el radio de alcance que el Señor les dijo a dónde podían ir. O sea, no hay límites. Entonces, la mujer samaritana en este tiempo representa para nosotros esas limitaciones de esos lugares donde no podemos ir porque, bueno, lo que pasa es que allá nadie me trata. Es más, me atrevo a decir esto. Creo que hoy esa Samaria representa aquella gente que nosotros pensamos que son nuestros enemigos, la familia que la que no le habla o no le hablamos. Bueno, yo no tengo todavía, hasta ahora no tengo en mi lista algún familiar que yo no le hable. A todos los trato, incluso a los que no conozco de manera personal los trato por las redes sociales, por Facebook, por Instagram, porque no los conozco. Sé que son mi familia, pero no les conozco de manera personal. Y a todos los trato. Y todos me tratan y ven mis estados, que a veces no pongo muchos estados en el Facebook, que es donde a veces la familia más lejana se conecta. Ahora está el Instagram, que eso lo tiene hoy en día hasta los chamos. Entonces, pero es el que yo menos uso. Hasta eso yo tengo que aprender, pero Dios me dará el equipo para eso, para poder usar todas las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para poder hacer esa obra de evangelismo. El último punto, mis amados, el entrenamiento esencial de la iglesia. Por eso estamos viendo lo que Jesús hizo como ese modelo y esa convivencia de evangelismo. Ahora el entrenamiento esencial de la iglesia tiene que ver con esas 20 estrategias bíblicas, es decir, los aposentos altos, los estudios bíblicos, los métodos de nutrición de las personas y los métodos de evangelización personal. Todas esas estrategias bíblicas, todas, tienen que ver con ese entrenamiento de la iglesia. Este entrenamiento para los obreros es un entrenamiento. Esto no es un entrenamiento para los no creyentes, esto es un entrenamiento para los obreros, para los que ya son creyentes, para esos que ya están compartiendo incluso la palabra, ya tienen aposentos altos, porque son obreros, son personas que desean reproducirse y aquellos por los que nosotros debemos en este tiempo vaciarnos en ellos, entrenarnos con ellos. Entonces nosotros en este tiempo como
como iglesia, como congregación, le damos las gracias a Dios porque estamos viviendo, creo que, la mejor época. Yo voy a decir esto, me siento en este tiempo muy feliz por ver a mis hermanos en el campo. Y al verlos, yo sé que Dios es el que está haciendo una obra a través del Espíritu Santo, que es esa obra recreadora. Pero además de eso, está haciendo una obra de sanidad. Pero además de eso, está haciendo la obra donde los evangelistas pueden abrir sus ojos, tener el diagnóstico, no solamente general de los seres humanos, pero también el diagnóstico de un lugar específico. Además, pueden experimentar, que esto es lo más maravilloso, pueden experimentar esa guía del Espíritu Santo. Pueden experimentar cómo juntos podemos hacer la obra del Señor, sin de paso hacer ningún esfuerzo, solamente estar dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, como conclusión, ¿cuál es la mayor convivencia que el Señor Jesús nos da en este tiempo a nosotros dentro del evangelismo? ¿Cuál es esa mayor convivencia? La mayor convivencia que ahorita nosotros podemos experimentar es cuando vamos juntos al campo. Es la mayor convivencia. ¿Por qué cuando vamos juntos al campo? Porque nosotros vamos confiados que el Espíritu Santo nos va guiando y vamos confiados porque contamos con el respaldo del trono celestial. Por eso esa es la mayor convivencia y ejemplo que hoy en día podemos experimentar de ese evangelismo que el Señor compartió con sus discípulos. Bueno, hemos llegado al final de este su programa del Evangelio, del discipulado del Evangelio ordenado, transmitido a través de Radio Tiempo 1200 AM y de todas nuestras plataformas digitales. Alguien me preguntó en estos días, pastor, ¿por qué está haciendo los entrenamientos más cortos? Amados, porque este mensaje no es un estudio bíblico. Recuerde que es un mensaje donde los obreros se están preparando para que cuando estén en el campo tengan exactamente lo que necesitan para poder compartir. No necesitamos ir al campo y hacer un estudio teológico, no. En el campo tendremos 1 minuto para dar el mensaje, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, un poquito más. Todo eso depende de Dios, no depende de nosotros. Y los mensajes también tienen que ser así. Los mensajes no son 1 hora, 2 horas, no. Los mensajes, para los que estamos dentro del movimiento, sabemos que un día sábado podemos ver 4 mensajes de 9 de la mañana a 12 del día y el día domingo igual. Y no son mensajes de 1 hora, no, son mensajes de 20, 25, 30, 40 minutos el más largo. Entonces, bueno, será hasta una próxima oportunidad. Caracas, Venezuela. Recuerden que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en la vida de cada uno de ustedes. Bendiciones.